Esto es Actuar Ahora, proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro. Semana Mundial de la Resistencia Antimicrobiana. Un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Episodio 6. Nuevos antibióticos, viejos hábitos. ¿Estamos listos para usarlos bien? Seguimos en el espacio podcast de la Sociedad Argentina de Infectología. Seguimos hablando de RAM, resistencia antimicrobiana. Es el momento de hablar ahora de nuevos antibióticos y viejos hábitos. ¿Estamos listos para usarlos bien? Esta es la pregunta que va a responder Eugenia Di Libero. Ella es farmacéutica clínica. Si le preguntan, nos contabas, Eugenia, que a vos te gusta presentarte como farmacéutica del Hospital Evita, que es lo que más sos. Pero sos otras cosas más. Sos jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y también tenés formación en farmacoepidemiología y evaluación de tecnologías sanitarias. Eugenia, un gustazo tenerte. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, estoy encantada de participar de este podcast. ¿De qué hablamos, Eugenia, cuando nos referimos a nuevas drogas? Luego de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 esto, en relación a la puesta en común que se había hecho acerca de lo que representaba la crisis de resistencia a antimicrobianos y los alarmantes pronósticos que se habían deslizado en cuanto a cifras de concretamente mortalidad asociada, mortalidad atribuible a esta resistencia a antimicrobianos, se incentivó en el marco de lo que se llamó el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a Antimicrobianos, entre otras políticas, el desarrollo de nuevas moléculas, porque estaba establecida una carencia cada vez más acuciante de alternativas para tratar gérmenes multidrogoresistentes y esa carencia nos acompaña hasta el día de hoy. Así que en el contexto de lo que hace el tratamiento de, sobre todo, infecciones por bacterias gram negativas difíciles de tratar, entre las que se pueden citar las enterobacterias productoras de carbapenemasas, la pseudomonas resistente difícil de tratar, el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, así se le llama nuevas drogas a un subgrupo de moléculas fundamentalmente representadas por combinaciones de beta-lactamas con inhibidores de beta-lactamasa, y la cefalosporina cefiderocol, una cefalosporina siderófora, así llamada por unirse a iones de hierro y aprovechar esta particularidad para ser captada por la bacteria. Esto se la emparenta con un mecanismo del tipo caballo de Troya. Tienen estas drogas desde los ensayos in vitro y algunos ensayos clínicos demostrada acción sobre estos gérmenes multidrogoresistentes. La realidad es que desde lo farmacológico no representan una gran novedad en cuanto a mecanismo de acción. Son drogas que actúan sobre la síntesis de la pared y puntualmente las que tenemos disponibles en Argentina por el momento son ceftazidime-avibactam, imipenem-relebactam y ceftolozano-tazobactam. Genéricamente a ellas nos vamos a referir como nuevas drogas. ¿Estas nuevas drogas representan, a tu criterio, una ventaja real respecto de las drogas más tradicionales con las que ya contábamos? Una pregunta clave esta. ¿Cuánto mejor son estas drogas nuevas, no? Lo cierto es que estas tecnologías, apoyado fundamentalmente en datos provenientes de estudios de tipo observacional, la mayoría retrospectivos y varios de ellos esponsoreados por laboratorios productores, específicamente en la pregunta clínica de si son en el tratamiento de infecciones por gérmenes multidrogo resistentes mejores que las mejores terapias disponibles, en revisiones sistemáticas de estos estudios y metaanálisis de los mismos, muestran que consistentemente hay una asociación entre su uso y mejores resultados clínicos, fundamentalmente en el punto de valoración mortalidad a los 28 o 30 días. Ahora, es justo aclarar que más allá de esta consistencia, de esta homogeneidad y de los ajustes que puedan hacerse a nivel estadístico en el análisis de estos datos, este tipo de estudios otorgan
por una cuestión metodológica, un moderado a bajo grado de certeza en cuanto a las conclusiones y en cuanto a la magnitud de los efectos. Son estudios, estos estudios observacionales, pasibles de acarrear mucho sesgo, y es posible que información futura cambie la fuerza y el sentido de las recomendaciones. No obstante, hasta la fecha, esta es la información que prima y es el máximo nivel de evidencia con el que contamos. Ahora, cabe preguntarse, y algunos estudios han explorado esta pregunta, ¿esta superioridad proveniente del análisis de estudios observacionales es así para todos los subgrupos de pacientes? Bueno, parece verse una modificación del efecto cuando se estratifica por gravedad. E interesantemente, algunos estudios, se puede mencionar el estudio prospectivo Cavicor, el estudio Embarcar que se hizo en Argentina, cuando se estratificó a los pacientes por gravedad en cuanto a un score que se llama increment, el increment score, se vio que los pacientes con bajo grado de gravedad, definidos como este score con un puntaje de menos o igual a 7, no se veía esa superioridad en el mismo punto de valoración de mortalidad con estas nuevas drogas respecto de las drogas más clásicas de los tratamientos alternativos que suelen estar más disponibles y son groseramente más económicos. Esto es como para deslizar que, bueno, en el sentido y con la intención de hacer un uso responsable, esta es una alternativa y una situación que conviene atender cuando uno va a decidir a quiénes privilegiarles el uso como para extraer el máximo beneficio de la tecnología. El panorama está claro, Eugenia. Ahora, ¿sabemos si estas drogas son accesibles? ¿Cuán accesibles son en realidad? Existen algunas exploraciones de tipo encuesta y algunos modelados. Puntualmente hay uno publicado recientemente, ahora en 2025, en la revista Lancet, que utiliza datos como la mortalidad atribuible a infecciones por gérmenes multidrogoresistentes, la proporción de pacientes que realmente requieren estos antibióticos, tasas de consumo, tasas de resistencia a antimicrobianos reportadas por los sistemas de vigilancia regionales. Bueno, todos estos datos, la verdad que alrededor de ellos reina mucha incertidumbre, por lo tanto es complicado modelarlos y sacar mucha certeza al respecto, pero puntualmente este reporte habla de estimaciones de que no llegan al 10% de utilización en casos necesarios. Son cifras completamente alarmantes y podemos palparlo en la realidad, que el acceso no está garantizado en todas las unidades en las que son necesarios. Así que, habida cuenta de lo que decíamos antes, ¿no? De esta asociación, sobre todo en pacientes críticamente enfermos, del uso de estas nuevas tecnologías y una mejor evolución, se hace evidente y se hace sumamente necesario que se implementen intervenciones para mejorar el acceso. Una de ellas que quiero mencionar porque me involucra es un programa de auditorías prospectivas que se desarrolló desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, una estrategia asociada a los programas de optimización del uso antimicrobiano, pero en este caso se implementó desde la jurisdicción y no desde hospitales individuales. Lo que se hizo fue desarrollar un protocolo que establecía, base en línea con el análisis de la evidencia que hizo una serie de expertos convocados, representantes de sociedades científicas, que después se terminó publicando como un consenso de tratamiento de enterobacterias productoras de carbapenemasas en la revista Medicina, que es el instrumento de la auditoría, como para auditar, digamos, prospectivamente su uso, en conjunto con una compra centralizada y una distribución controlada que aseguraba que en cada unidad hubiera al menos un stock disponible para el inicio de un tratamiento. Cada vez que el tratamiento es iniciado, se ha instruido a las unidades para que llenen un formulario y el llenado de ese formulario pone en contacto al equipo tratante con el de auditoría, que está integrado por infectólogas, una microbióloga, una farmacéutica clínica.
Y ahí comienza el seguimiento en tiempo real que revisa, cuán apropiado es el uso, cuán ajustado está el protocolo, se hacen sugerencias, qué novedades hay respecto de los cultivos, se hacen sugerencias de desescalados una vez que se logra la estabilidad clínica del paciente, de acortamiento de tratamiento cuando aplica, de acuerdo al foco, de acuerdo a la evolución, en algunos casos rechazar cuando se consensúa que hay posibilidad de utilizar drogas alternativas en línea con esta estratificación por gravedad, con la aparición de otras opciones en los reportes de sensibilidad. Y esto lo que nos ha permitido es, respecto de los días de tratamiento inicialmente requeridos en el formulario, los que efectivamente se utilizaron fueron muchísimo menores. Todo esto logrado con un alto grado de diálogo con los equipos tratantes y una muy buena aceptación y una gran ponderación. ¿Qué podrías decir de otras intervenciones que podrían implementarse a los fines de mejorar el uso de antibióticos? Cuando el acceso está tan determinado y tan limitado por el costo de la tecnología, algo que se me ocurre que es de suma utilidad y que no estamos acostumbrados a que se hagan en nuestro país, son los estudios de costo-efectividad, los estudios de costo-utilidad, desde las diferentes perspectivas y de acuerdo a los subsectores, público, privado, seguridad social. El nuestro sabemos que es un sistema de salud sumamente fragmentado y esto hace, y también está documentado, que el acceso a resultados en salud resulta muy inequitativo. Y desde la esfera pública, en donde lo que hablábamos antes, el modelado y las tasas de subtratamiento que se reportaban en el modelado de Lancet, están representados los países de pequeños y medianos ingresos, que se asemejan mucho a lo que se ve desde la esfera pública. Hacer este tipo de análisis yo creo que es fundamental, porque estos estudios lo que hacen es justamente explorar en qué medida la inversión en la tecnología se traduce en años de vida ajustados por calidad. Y también permiten, a través de lo que se llaman análisis de sensibilidad, jugar con diferentes variables que podrían ser los focos infecciosos, las gravedades, como hablábamos anteriormente, en base al score de increment, o podrían ser otros scores, las características sociodemográficas podrían ser, comorbilidades, juega con esas variables el análisis de sensibilidad y da pautas para establecer en qué condiciones se extrae la mayor eficiencia, el mayor beneficio del uso de la tecnología. Esto permitiría establecer criterios más ajustados de uso, acuerdos de precio, etcétera. Por otro lado, también contestando esto de mejorar el uso, sabemos que hay una asociación entre el inicio temprano de un antibiótico apropiado y una mejor evolución. Entonces, desde lo que es la instauración de un tratamiento empírico, conocer las tasas de colonización o las tasas de prevalencia de este tipo de infecciones en una unidad resultan clave para establecer un tratamiento empírico que tiene que balancearse con lo colateral de un uso masivo de estas tecnologías, que tiene que ver con un aumento de la presión de selección y también, en este caso, de los costos asociados, que determina una disminución de la eficiencia de la utilización de estas drogas. Así que, en ese sentido de explorar que este beneficio esté trasladado a quienes más se corresponden con el escenario de beneficio, y también a un desescalado, a una suspensión, ni bien proceda, es que tengo que ponderar lo que son los programas de optimización del uso de antimicrobianos, con sus diferentes estrategias, como hablábamos antes, pero en lugar de implementarse desde una jurisdicción, sería implementarlo a nivel institucional, por ahí, dentro de las posibilidades y de los recursos que tenga cada institución, aplicarlo a todo el hospital o a las salas más conflictivas, en donde más haga falta, a través de estrategias educativas, como las que puede implementar la institución, ¿no? Como pueden ser el desarrollo de guías, de talleres, de ateneos, de flyers, o en un nivel mayor de recursos, de disponibilidad de recursos, la implementación de auditorías prospectivas, también de estrategias restrictivas, es decir, no dispensar el fármaco si no se reúne una cierta cantidad de criterios, pero
Lo que es clave y lo que más resultados ha traído en la bibliografía es la combinación de estas tres estrategias, fundamentalmente las auditorías y las estrategias restrictivas. Estas estrategias han logrado los máximos porcentajes de apropiabilidad y de adherencia a guías en el uso de antimicrobianos, incluido lo que atañe al uso de estas nuevas drogas. Entonces, Eugenia, la realidad actual de alguna manera exige que se hagan investigaciones para nuevas alternativas o políticas para aumentar el acceso. Sí, esas son como las dos vertientes de acción desde ya. Es, de hecho, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud incentivar la investigación en cuanto a la aparición de nuevas estrategias, de nuevos tratamientos. Sin embargo, sabemos que desde que se desarrolla una molécula hasta que efectivamente demuestra, eventualmente, ¿no?, eficacia y seguridad, pasan muchos años, es un proceso muy caro, muy costoso y no suele ser una inversión que la industria farmacéutica elija. Por eso se habla de incentivarla, ¿no? Son fármacos que en el mejor de los casos van a ser utilizados días, semanas como mucho, para una utilización muy aguda, y la industria prefiere invertir en patologías más masivas y por ahí de dolencias crónicas, ¿no?, que aseguren un uso más prolongado. En cuanto a aumentar el acceso, como ya lo vinimos hablando, algo que creo que debe mencionarse, que hacer una recapitulación, es que los antibióticos son más fáciles de abusar que otros fármacos y la mano suele estar más floja, y a menudo se prescriben sin un diagnóstico confirmado. Entonces es clave acoplar su uso a diagnósticos precisos, a muestras apropiadamente tomadas, apropiadamente procesadas, al uso de métodos rápidos su advenimiento ha supuesto diferentes ventajas. Y estos métodos rápidos moleculares, en conjunto con la acción de un PROA, han demostrado ser costo efectivos en otros países. Y un eventual aumento del acceso, que es algo que debemos propiciar justamente dadas las tasas de subtratamiento y de impacto en cifras de valor en cuanto a salud, lejos de dejarnos tranquilos, que el aumento del acceso se relaciona con que más pacientes están siendo víctimas de estas infecciones a gérmenes multidrogo resistentes. Lejos de dejarnos tranquilos, decía, debería ser un signo de alarma para iniciar o profundizar la implementación de los programas de control de infecciones, que a la fecha, en conjunto, su acción en conjunto con los PROA, son la única estrategia que en la bibliografía se ha asociado con impacto en las tasas de resistencia. Han logrado disminuir, la única intervención que ha logrado, al menos desde lo que está reportado, disminuir las tasas de resistencia existentes en una unidad, en una institución. De otro modo, no parece que se pueda ver más que una entrada en un círculo vicioso propio del fenómeno natural de generación de resistencia, por el cual a mayor uso, de mayor acceso a mayor uso, generará quizás menores tasas de mortalidad atribuible, pero es probable que también ejerza presión de selección de cepas resistentes para las que ya no va a haber tratamiento posible, porque estos agentes son, en el mejor de los casos, la última línea de defensa contra infecciones potencialmente mortales, causadas por enterobacteriales productores de carbapenemasas y otros. Es decir, y para terminar, el foco debemos seguir poniéndolo en las estrategias de prevención. ¿Son aplicables, Eugenia, los mismos conceptos de uso responsable que rigen, por ejemplo, para otros antimicrobianos? Sí, absolutamente. Dentro de ciertas consideraciones, sí. Si bien está también evidenciado que los factores de riesgo o las variables asociadas a adquirir estas infecciones por gérmenes multidrogo resistentes son, por un lado, la poliinvasión, por ejemplo, muy relacionada al paciente gravemente enfermo en terapia intensiva, donde puede ser que esté conectado a ventilación mecánica o requiriendo hemodiálisis, o
con múltiples catéteres insertados. También se asocia a la conjunción de comorbilidades debilitantes, a una edad avanzada, también a la exposición de esquemas antibióticos previos, múltiples, o a una hospitalización prolongada, entre otros factores de riesgo. Estos son los más importantes. También existe evidencia indirecta de que son aplicables los mismos conceptos que reinan para el manejo responsable de otros antibióticos. Por ejemplo, es extrapolable que se ha evidenciado que los tratamientos acortados en bacteriemias por gram negativos son igualmente eficaces, estos tratamientos acortados, que los más prolongados. También se ha evidenciado lo mismo en infecciones abdominales, en infecciones urinarias, en infección de piripartes blandos y en otra multiplicidad de focos infecciosos se ha evidenciado lo mismo. También se ha puesto de manifiesto que el desescalado, es decir, ajustar a una opción de mejor perfil ecológico o de menor costo, o incluso cuando se permita a una alternativa vía oral, una vez que el perfil de susceptibilidades informado por el laboratorio de microbiología lo permita y siempre que esté alcanzada la estabilidad clínica del paciente, todas estas conductas no comprometen la eficacia del tratamiento y también se ha probado que no ocasionan daño. Todas estas conductas, la del acortamiento, el desescalado, la rotación a vía oral, en estudios mayoritariamente observacionales, pero también algunos cuasi randomizados, se asocian a mejores resultados. No solamente hablando de costos, sino también resultados clínicos. Incluso en el contexto, hay evidencia incipiente en el escenario de gérmenes multidrogoresistentes. Entonces, como mensaje final, si se eligen estos esquemas para un tratamiento empírico, como decíamos antes, en base, por ejemplo, a un puntaje mayor a 7 en el score de Janela u otros scores que pronostican infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa en base a los factores de riesgo que tenga el paciente, o también ante una colonización conocida, documentada, sobre todo reciente, o porque la epidemiología local de la institución se relaciona con una alta prevalencia de estos patógenos, o también si se eligen como tratamiento dirigido cuando ya se ha determinado este perfil de susceptibilidades y siempre en el contexto de gravedad aceptada, como decíamos antes, como un score de increment mayor a 7, en la mayoría de las fuentes bibliográficas es este el parámetro, es válido desde un análisis siempre caso por caso y considerando los focos infecciosos y la validez externa de cada abordaje, plantearse ante una buena evolución clínica y una estabilidad clínica, un desescalado, un acortamiento, una rotación a vía oral, incluso la utilización de monoterapia con drogas clásicas, como también determinó el estudio de cohortes Increment, que le da nombre al score del que hablábamos antes, para contribuir con el uso responsable de estas nuevas drogas. Muchas gracias a ustedes, al equipo, por el espacio. Y quedo a disposición para cualquier eventual contacto de los y las oyentes por algún intercambio, algún dato, bibliografía, proyectos, lo que sea. Gracias. Este fue un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, Eugenia Di Libero. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Realización, Aluen Producciones.